Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. En esta hora vamos ante el trono de la gracia de Dios, Señor, para pedirte tu misericordia, tu sabiduría, tu Espíritu Santo, para poder ver más de tu amor y de tu misericordia, Señor. Sé con aquellos que vienen en camino, con aquellos que están en lugares distintos, en diferentes países, aquellos que tienen alguna enfermedad. Señor, sé con ellos para que ellos puedan recibir dirección, alivio y amor de parte tuya, Señor. Gracias por todo. En Cristo, en Yeshua name te lo pedimos. Amén. Abramos la Biblia en Hebreos capítulo 7, versículo 27. En Hebreos capítulo 7, versículo 27, nos hace referencia al sacrificio perfecto de Cristo. Ningún otro sacrificio toma lugar que el sacrificio de Cristo. Todo sacrificio no ha sido perfecto, pero la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 7, versículo 27. ¿Lo tenemos? La palabra de Dios dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El sacrificio de Cristo fue ¿qué? Perfecto. El sacrificio de Cristo es lo que todos nosotros necesitamos entender y vivir en cada una de nuestras vidas. La pregunta en esta mañana es, ¿todo terminó en la cruz? Si ese sacrificio fue perfecto, ¿eso quiere decir que el plan de salvación culminó en la cruz del Calvario? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? ¿No? Hay otros que no se atreven a decir. ¿Terminó el plan de salvación en la cruz del Calvario, sí o no? No. Déjenme preguntarles, ¿a qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo? ¿A salvarnos? Ok. Vamos a ver Lucas 19:10. ¿Alguien más? ¿A qué vino Cristo? Lucas 19:10. ¿Perdón? ¿A qué? A salvar lo que se había perdido. Así es. Lucas 19:10. Aquí la palabra de Dios nos dice, ¿a qué vino Cristo? Entre muchas de las cosas que la palabra de Dios nos dice. En Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. Tienes que conectarlo. Espérame, hermano. Siéntate al lado de donde está la conexión. Y le bajas al calentor. Allá mero atrás, agua. Good morning, brother. Vamos nuevamente a orar. Allá hay uno allá, también allá atrás, de aquel lado. ¿Sí? Ok. Oremos nuevamente. Vamos a ver si funciona el equipo. Si no, lo traduzco.
Estamos pensando en la pregunta que les hice. ¿A qué vino Cristo? Vino a salvar y a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué éramos nosotros? A buscar. Perdidos en el pecado. Perdidos en el pecado. ¿Y por qué vino a buscarnos? Ahorita lo vamos a tocar. Por su amor. ¿Está listo? Let's pray. Oh, dear Father in heaven, thank you, dear Lord, for this beautiful day. And we go back to you, asking for your direction and asking for your blessing of your Holy Spirit. Querido Señor, nuevamente vamos ante ti, ante tu trono, pidiendo tu dirección y pidiendo de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, en el nombre de Yeshua, te lo pedimos todo. Amén. Todo. Amén. En Hebreos 7:27 comentamos que fue un sacrificio perfecto. In Hebrews chapter 7, verse 27, the Word of God tells us that the sacrifice of Yeshua, of Christ, was perfect. En Hebreos capítulo 7:27 nos dice que el sacrificio de Cristo ha sido perfecto. Vimos que el plan de salvación no terminó en la cruz del Calvario. The plan of salvation did not finish at the cross. Ahí fue el punto inicial del plan de salvación. That was the starting point of the plan of salvation. Why did Yeshua came to this world? ¿Por qué Cristo vino a este mundo? Lucas capítulo 19, versículo 10. Luke chapter 19, verse 10. Luke chapter 19, verse 10. Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. The Word of God said that He came to search and to find and to save everything that was lost. Ahora, aquí la palabra de Dios dice que Él vino a buscar. ¿Por qué Él vino a buscar? Why the Word of God say that He came to find, to search those who were lost? ¿Por qué la palabra de Dios dice que Él vino a buscar? ¿Qué es lo que dice en Romanos 3:11? In Romans 3, verse 11, the Word of God explained to us why He came to search for us. En Romanos capítulo 3, versículo 11 nos dice cuál es la razón por la cual vino a buscarnos a cada uno de nosotros. Romanos 3, 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. In Romans 3:11, the Word of God said that is nobody can understand, is nobody can find or search God for God. En Romanos 3:11 dice que nadie por nosotros podemos buscar a Dios. Ahora, Él vino a buscarnos. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la primera acción que Él hizo cuando fue a buscar a Adán y a Eva? Do you remember what was the first thing that God did in order to search for Adam and Eve after they commit the sin of disobedience? He went to search for them. They called them. Dios dice que Él fue a buscarlos a ellos, no ellos a Dios, y fue y les llamó para que encontrarlos. Ahora, en Juan capítulo 10, versículo 10,
la palabra de Dios nos dice otra razón por la cual Cristo vino a esta tierra. In John chapter 10, verse 10. John chapter 10, verse 10. John 10:10, Juan 10:10, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? La palabra de Dios nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida y para que le tengan en abundancia. He came to this world in order for us to have life, to be alive. That means that the condition of the people of this world is death. Si este el versículo que lo que nos está diciendo es que Él vino a darnos vida a cada uno de nosotros, por lo cual la condición del mundo es ¿qué? De muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Why the world is in the condition of death? Because the penalty of sin is what? Death. So, Cristo vino a salvarnos. In Matthew 9:13, en Mateo 9:13 nos da otra razón por la cual Él vino a este mundo. Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. He came to us to call us in order for us to go and repent of our sins. Dice que Él vino a llamarnos para que cada uno de nosotros fuéramos al arrepentimiento. Ahora, déjenme preguntarles, ¿de qué murió Cristo? Let me ask you something. ¿Cómo lo traduzco? ¿De qué murió Cristo? Why did Christ, Yeshua, die? What was the reason that he died for us? No, is that right? No. ¿De qué murió? From what he died. Is that right? Okay. ¿De qué murió Cristo? Of sadness. De tristeza. Miren, vamos a ver Salmos 69. Salmos 69. Psalms 69. Oh, dear Father in heaven, thank you, dear God, for your presence, and thank you for your Holy Spirit. Please bless us. Pour your Holy Spirit in each of us in order for us to hear your voice and only your voice. In Yeshua's name we pray. Amen. Okay, ¿de qué murió Cristo? From what reason or why did Jesus die? Bueno, no es de por qué razón murió. Esa va a ser otra pregunta. It's more like from what? From what? What was the condition? Salmo 69:20. Psalm 69:20. La palabra de Dios nos dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Espere quien se compadece de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Aquí está hablando de quién. Is it talking about who? Salmo 69:20. ¿Está hablando de quién? De Cristo, de Yeshua. He's speaking about himself here. Y aquí dice que el escarnio quebrantó ¿qué? Su corazón. ¿Qué es el escarnio? Scorn has broken my heart. What is scorn? Vayamos a Proverbios 14:34. Let's see Proverbs 14:24. Proverbs 14:24. Proverbios 14:34.
Note lo que la palabra de Dios dice. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta, escarnio de las naciones. ¿De qué murió Cristo? So why did Jesus die from Del pecado. sin? Eso fue lo que mató a Cristo, el quebrantamiento del corazón. 14:34 says, by this grace to any people. But sin is a disgrace to any people. So he died from the sin. And the King James Version say differently. 34. Yes. For Righteousness exalteth a nation, but sin is a reproach to any people. Ahora, Cristo, Yeshua, murió de quebrantamiento del corazón a causa del pecado. Christ died of the brokenness of his heart because of sin. Ahora, en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 28, Hebrews 9:28 nos dice que Él regresará, pero ahora sin relación con el pecado. he says that he's going to return, but without relationship to the sin. Hebreos 9, 28. Hebrews 9:28. ¿Lo tenemos? La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí la palabra de Dios dice que vendrá sin relación con el pecado. Eso quiere decir que el pecado no existirá más. That means that sin will exist no more because it's going to come with no relationship with sin anymore. El asunto es que nos incumbe a nosotros es entender qué es lo que está haciendo Cristo hoy día. The thing for us now is to find out what Jesus is doing now in heaven. ¿Por qué murió Cristo? Why did Jesus die? ¿Por qué murió Cristo? Why? Ajá. Because he bore our sins. From sin. Una palabra, One word. amor. Love. Porque de tal manera amó Dios al John mundo 3:16. que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Él murió por amor. So he died because of love. Basically, John 3:16. Él murió por amor. Ahora la pregunta es, The question is, ¿para qué murió? for what? We know why, because of love. But now for what? ¿Para qué murió? Life eternal. ¿Para que nos dé la vida eterna? ¿Para qué? ¿Para perdonarnos? For forgiveness? Ujú. ¿Qué más? Relationship. Relación. Amén. ¿Qué más? Salvación. Miren, en Hebreos capítulo 10, versículo 10, Hebrews 10 nos da la razón gives us the reason. para qué murió. So why did he die? Y todo lo que ustedes dijeron está correcto. And everything we Hebre- said is fine. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebrews 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. ¿Para qué murió Cristo? So why did Jesus die? For what? Para santificarnos. So that we can be sanctified. Eso va más profundo que solamente ser salvos. That's more profound than just being saved. Es lo que el hermano estaba diciendo, murió para que nosotros tuviéramos una relación, He died so that we can have a relationship. para que seamos uno con So él. we could be one with him. Porque él desea que nosotros nos santifiquemos. Because he wants us to be sanctified. Vamos a ver el segundo testigo para confirmar este We're gonna see texto. The second testimony about this. And The second witness. Hebreos capítulo 13 Hebrews 13. y vamos a leer el versículo, perdón, ahí mismo, no, regresemos espéreme, es Hebreos 10,
versículos 12 y 3. No, espérenme, ya me confundí. Hebreos 13, y vamos a leer el versículo 10, y vamos, perdón, el versículo 12, 13, 12, perdón. Hebrews 13, verse 12. ¿Lo tenemos? Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Cuál es la razón por la que murió Cristo por cada uno de nosotros? So what is the reason why he died? Para santificarnos. Sanctification. ¿Y qué quiere decir santificado? And what does the word mean? Apartado, Set aside, dedicado, dedicated, purificado, purified, unificado, unified, limpio. clean. Eso significa ser santo. That is the significance. Si yo preguntase en esta mañana cuántos de nosotros hemos decidido ser santos, ustedes qué me dijeran. If I ask anybody here, if all of you, who has decided to be sanctified, what would you say? Have you made that decision? ¿Usted ha tomado esa decisión? Have you made Porque that significa estar separado para Dios. La razón es que Dios quiere separarnos de qué cosa. So the reason is that we can be separated. So His will is that we be separated with Him. Ahora, en Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13, Hebrews 10, 12 and 13. Going back. aquí nos da algo más, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Él hizo ¿qué? Un sacrificio. He made only one sacrifice and sat down to the high side of the God. Y el propósito es para que nosotros seamos ¿qué? Santificados. So the purpose is so that we could be sanctified. ¿Me están siguiendo? Following? Ahora, dice aquí en el versículo 13, de ahí en adelante, verse 13, Yeah, 13. de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aquí la palabra de Dios dice que Él murió para santificarnos. So He died to sanctify us. Si nosotros no somos santificados, If we are not sanctified, apartados, set aside, separados separated de las cosas de este from mundo the worldly things, y dedicados completamente a Dios, and dedicated completely ourselves to God, entregados completamente a Él, giving ourselves totally to Him, unificados con Él, unified with Him, entonces la muerte de Cristo, de la muerte de Yeshua, no será una realidad en nuestras vidas. then Jesus' death is not reality in our lives if we don't do that. Porque Él murió para santificarnos Because the purpose of His death was to y se sanctify entregó solamente una vez. us, and He gave Himself only once. Ahora la pregunta es, ¿dónde está Cristo hoy en día? The question is, where is Jesus right now? ¿En dónde? ¿Hay algún versículo que nosotros tenemos de que Él entró al santuario? Is there a verse that says that He entered the sanctuary in the Bible? ¿Hay algún versículo? Porque podemos decir que entró al santuario, pero ¿cómo lo podemos Because explicar? we can say it, but how can we explain it with the Bible? ¿Ah? ¿Hebreos? ¿O cuál? ¿Cuál dijeron? Ahí está en Hebreos. El hermano Manuel dice que también. Ok. It is in Hebrews, the answer. Where is Jesus right now? 9:24. 9:24. Ahora, esto nosotros tenemos que entenderlo, porque si nosotros decimos que Cristo está en el santuario, ¿cómo podemos nosotros comprobarlo? That is very important for us to know. If we say it, we need to prove it with the Bible. Hebrews 9:24. En Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él entró
al santuario. He entered the sanctuary Ahora, in heaven. Él está en el santuario. ¿Y qué está haciendo en el santuario? So what is he Vayamos. doing? Ujú. What is he doing right now at the sanctuary? Hebreos 10:12. Hebrews 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Yeshua So hoy where día? is he now? ¿Dónde está? A la diestra de Dios. A la diestra de Dios. To the right side of God, which is Está en el mismo trono. in the same throne where God is. Ahí es donde está Yeshua, Cristo, hoy en día. That's where he is. ¿Y qué importancia tiene esto? What is the importance about this? Hebreos capítulo 1, versículo 3 lo confirma nuevamente. Hebrews 1:3 will confirm it again. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó ¿a dónde? A la diestra de la majestad en las alturas. Aquí vemos que Él está al lado de ¿quién? He's on the right side of his Father. ¿Y qué está esperando? And what is he waiting for? ¿Alguien tiene la respuesta? Anybody have an answer? What is he waiting for? Está al lado del Padre, pero ¿qué está esperando? He's at the right hand side, but what is he waiting for? Hebreos capítulo 10. Hebrews 10, Y ahora vamos a leer el versículo 13 y 14. 13 and 14. De ahí en adelante, esperando, ¿hasta qué? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué está esperando? So he's waiting for what? ¿Qué está esperando? Dos razones por la cual que está esperando. Two reasons why he's waiting. ¿Por qué no ha venido nuevamente? How come he hasn't come back yet? ¿Cuáles son las dos razones? What's the two reasons? We read them. ¿Eh? Complete his kingdom. Dice que hasta que sus enemigos sean puestos en el estado de sus Hasta que sus enemigos sean puestos ¿en dónde? Abajo, en sus plantas, podemos decirlo. Until the enemies are put under his footstool. Y la segunda razón, ¿cuál es? And the second reason it is, ¿Qué está esperando? make us perfect. Está esperando en el versículo 14, verse 14. Verse 14 says, make perfect. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre ¿a quiénes? A los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Who are the sanctified? Los que se apartan para Dios. Who is separated? for Pero God. notan que es dos cosas diferentes. Two different things. Santificado y perfeccionado. Sanctified and perfect. To follow up on perfection, how he wants us to be perfect. This is beautiful. I came across it. God should open my eyes to this week. Siguiendo en el sentido de lo que debemos de perfeccionar, esto es algo que el Dios me ha mostrado en esta semana. He desires us to realize that he has returned to heaven Él quiere que nosotros realicemos que Él ha regresado al cielo as our elder brother, como nuestro hermano mayor, and that the measureless power given him y el poder que se le ha dado a Él has been placed at our disposal. se nos ha dado para nuestra disposición. That answers the how. Ajá. Eso nos explica el cómo. Measureless power Dice un poder sin límite. exposed to us. We can tap into that. That's how. Está expuesto para nosotros. Y eso es lo que Él quiere de cómo nosotros podemos hacerlo.
Gloria a Dios. Amén. Ahora, ese poder está esperando que nosotros lo tomemos. That power is waiting for us to take it. Él está esperando. Aquí dice, Él está esperando He says he's waiting que los santos tomen ese poder. that the saints take that power. Amen. Ahora, el santo es aquel que dedica completamente su vida a Dios, Somebody sanctifies the one that's dedicating the whole life to que está unido con Él, that is united with him, que aprende de Él, that learns from him, que lo sigue that follows him, y vive su verdad. and lives as truth. Esa es la persona santificada. That is the person that is sanctified. Y Él desea que nosotros tomemos su poder And he desires that we take his power para que nosotros seamos perfeccionados. so that we could be perfect. Ahora, eso depende de quiénes, That depends on who. Decision. de nuestra decisión, And our decisions, yeah. porque Él está esperando. Ahora, ¿qué significa poner a sus enemigos bajo el estrado? What does it mean put his enemies under his foot? Porque Él está esperando que eso suceda. Because he's waiting for that to happen too. ¿Él tiene enemigos? Does he have enemies? Just the way he did while he was on earth, by the word. La misma forma de lo que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, a través de su palabra. Amén. Thought, spoken word. Pensamientos, su palabra hablada. Amén. Ahora, pero veamos cuál es el enemigo. Vamos a 1 de Corintios. Let's see who's the enemy. 1 Corinthians. Y lo que dijo el hermano está correcto. ¿Por qué? Porque a través de su palabra se vence al enemigo. 1 Corinthians 1 Corinthians chapter 15. chapter 15. Oh, ¿me tradujiste? 1 de Corintios 15, 25 y 26. 15, 25 and 26. Porque preciso Go ahead. es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿qué será? La muerte. Y como nosotros, la paga del pecado es ¿qué? La muerte, Romanos 6:23. Romans 6:23. ¿Qué es lo que dice? The wages of sin are death. O sea, lo que Él está esperando es deshacerse de una vez por todas de qué cosa. What he's waiting is to take away completely what? Death? Sin. Sin. Because sin produces death. Amen. O sea, Él está esperando al lado de su Padre para que nosotros seamos victoriosos. He's waiting on the side of his Father so we could be victorious. Salmo 110. Psalm 110. Y vamos a leer el versículo 1. Verse 1. Ustedes pueden leer todo el Salmo. Y ustedes se van a dar cuenta que el Salmo 100 habla de la entrega del reino eterno. When you go and read Psalms 110, you will see that it's talking about giving the eternal kingdom to Yeshua. Pero el versículo 1 Verse 1. dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies. Y después le da ¿qué? Su reino. And after that, it gives him the kingdom. That's interesting. Todo este salmo nos señala de que Él recibe el reino eterno, pero está esperando a cada uno de nosotros. The psalm is about receiving the kingdom, but it's waiting for us. Absolutely. Dice el versículo 15-27 de Hebreos, perdón, de 1 de Corintios. 15-27 de 1 de Corintios. 1 Corinthians 15:17. He's going to read. Dice, porque todas las
cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas, a él claramente se aceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Y el 28, porque luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. It's reading 28. ¿Por qué? ¿Cómo explicamos este texto? ¿Por qué? Porque el Hijo está sentado a la diestra del Padre. Because the Son is sitting at the right side of the Father, Y todo lo que Él hace and everything that He does es lo que el Padre le ha enseñado y le ha mandado. is what the Father has taught Him and commanded to do. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, aprender de aquel que nos enseña y obedecer su palabra. And that's the same thing we need to do. Learn from the one that is going to teach us and do what He asks us to do. Ese es el plan de salvación que hoy día se está llevando en el santuario celestial. That's the salvation plan that is taking place in heaven. No terminó en la cruz. It didn't end it at the cross. Él desea que nosotros, los santos, seamos perfeccionados. He wants us, the saints, to be perfected. Y la santificación es diaria. And sanctification is daily. Hebreos 2:11. Hebrews 2:11. Hebrews 2:11. Y esto hace referencia al texto que nuestro hermano compartió con nosotros. And that makes reference to the verse that we just read before. Que mi hermano compartió. That brother John shared with us. Oh, the reading that you did. This is the text. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no me avergüenzo de llamarlos ¿qué? Hermanos. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da el poder para ser ¿qué? Santos. Why? Because He gives the power for us to be sanctified, to be perfect. And that's why He makes us brothers, because Elder brother. Ajá. He said together, elder brother. yeah, older brother, younger brother. Por eso nos llama a nosotros ¿qué? Hermanos. Y nos da el poder. Ahí está el poder. That's where the power is. Necesitamos solamente ¿qué? We just need to Tomarlo. take it. Disposal. Ah, yeah. At our disposal. Está a nuestra disposición. ¿Por qué nosotros no hemos sido transformados? Why haven't we been transformed? Porque no hemos ido al poder. Because we haven't taken the power. Porque no lo hemos tomado. We haven't taken it. Paralytic always reached down. ¿Ya? Then Yeshua. Ajá. Nosotros tenemos que siempre alcanzar y entonces después viene Cristo. Ahora, en Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de ¿qué? De pecado. Hebrews 9:22 says, without shed of blood, there's no remission of sin. Ahora, aquí hay algo importante que tenemos que prestar atención. So this is very important that we have to pay attention. Porque el propósito, el por qué Cristo murió, The purpose of why Jesus died, ¿cuál es? What A is ver it? si se acuerdan. now if you can remember, Para to santificarnos. sanctify us. Ese es el propósito. That's the purpose. Para santificarnos. No concluyó en la cruz, sino que sigue And he didn't end it at the cross. He continued. diariamente. Y a través de su sangre nos lleva a obtener el poder que necesitamos para ser perfeccionados. And by his blood, he gives us the power to have the means to be perfected. Colosenses 3. Colossians 3. ¿Hasta ahorita está quedando entendido? Until now that we understand. Ven que es más profundo que solamente decide el sacrificio perfecto. It's easier to say the perfect sacrifice, but this is what we're studying is more profound, ¿Por qué? Porque esto es parte del sacrificio. because this is part of the sacrifice. Colosenses 3, 3, versículo del 1 al 3. 1 to 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Espérenme.
Verse 1. Si usted ha nacido de nuevo, usted tiene que prestar atención en dónde. If you're a newborn, you have to pay attention where? buscando las cosas de arriba. The things of, Específicamente en qué lugar. in what place? Estaba a la diestra de Dios. ¿Estar qué? ¿Dónde está Cristo? Your mind will be where Christ is. Sus ojos mirarán donde Él está. ¿A la diestra de qué? De Dios. Your eyes will be fixed on where Jesus is this to the right side of the Father. ¿Qué dice la palabra de Dios de los 144,000? What Ellos siguen al Cordero a donde Él va. What does the Bible say about the 144,000? They follow the Lamb wherever he goes. Entonces, aquí nos dice que tenemos que prestar atención en dónde. En el santuario, Here it donde says está that we Cristo. have to pay attention to the sanctuary where Christ is. Miren el versículo 2. Look at verse 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuán importante es conocer dónde está Yeshua. It is very important Cristo. to know where Jesus is, where Yeshua is. Porque ahí es donde tenemos que ir nosotros a qué? A mirar. ¿Ustedes recuerdan a Isaías? En Isaías capítulo 6. Isaiah 6. The sheep must always look to see where the shepherd is. La oveja siempre tiene que estar mirando a donde el pastor está. Amén. En Isaías capítulo 6, la experiencia de Isaías, su atención fue llevada al trono de los cielos. Y entonces él dijo, Señor, ten compasión de mí. In Isaiah 6, his vision was directed to heaven and he said, have compassion of me. Específicamente al trono de Dios. Specifically to the throne of God. Y ahí fue donde dice, porque si nosotros lo miramos, And that it says, but because if we don't look, pues entonces estaremos muertos y nuestras vidas estarán escondidas con Cristo. then if we look, we're going to be dead and our lives are going to be hidden in Christ. Eso es lo que dice el versículo 3. That's what verse 3 says. Por eso es importante nosotros prestar atención. Nuestra mente, la palabra original es proneo. The word mind in the original is ponio. Yo creo que en el King James Version dice affections. Dice, put your affections, your mind, in the things of heaven. Dice, esa palabra quiere decir ejercitar la mente. That word means to put to work your mind, Interesarse intensamente. to be interested intensely. Eso es lo que significa. Nosotros necesitamos ver dónde está Cristo. Look upon where Christ is. Isaías 26:3, ¿qué dice? Isaiah 26:3, what does it say? ¿Qué dice? Muchos de ustedes lo conocen. O no lo conocen. O no se acuerdan. Isaías 26:3. Poder. Léelo. You will keep in perfect peace him whose mind is steadfast, because he trusts in you. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y nuestros pensamientos tienen que ir ¿a dónde? Al trono de Dios, donde está Cristo a la diestra del Padre. We need to take our minds all the way up to the throne of God, where he is. Ahora, ¿qué está haciendo hoy día Yeshua, Cristo, en el santuario? What is Yeshua doing right now in the sanctuary? ¿Qué está haciendo? Porque ya vimos el por qué, ya vimos el para We see qué. the why, we see what the reason is and how, but what is the reason? Or what is he doing? ¿Qué está haciendo hoy día? What is he doing right now? Dígalo. Interceding. Amén. Hebreos 9:24. Hebrews 9:24.
Hebreos 9:24. No, a ver, es 7:25, perdón. It's 7:25. 7:25, sorry. Hebrews 7:25. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo en el santuario celestial? What is he doing? Intercediendo. Interceding. ¿Cuánto tiempo? How much time? Todos los días. He says always, every day. Está haciendo un servicio que He's doing what kind of service? diario, Daily service. a daily service. ¿Ustedes recuerdan quién es el que quiere destruir el servicio diario del cielo? Do you know who's the one that the Bible talks about taking out the continued service? Daniel 8, 11 y 12. Daniel 8, 11 and 12 says that. He wants to take out. El poder del mal quiere quitar ¿qué? El servicio diario. The evil power wants to take out the daily service. Ahora, nosotros miramos que el servicio diario involucraba todo lo que había en el lugar santo. The daily service involved everything in the holy place. El pan, The bread, la mesa de los panes, the table of the bread, el candelabro the candlestick, y el altar de incienso. and the altar of incense. El poder que quería destruir todo el servicio diario es quitar la atención en Cristo. The power that wants to take out the continuous sacrifice is to take your eyes away from Christ, De lo que Él está haciendo por nosotros. from what He's doing for us right now, Que Él está intercediendo por nosotros. that is interceding for us. Pero Él quiere quitar la mente en que nosotros nos alimentemos de su pan, de su palabra. But He wants to take our minds away so that we don't feed from the Word of God. Él no quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. He doesn't want for us to be filled of the Holy Spirit. Ese es el candelabro. That's the candle. Por eso el pueblo no pide por el Espíritu Santo. That's why His people doesn't ask for the Holy Spirit. Y el diablo sabe muy bien que si no pedimos, no recibimos. And the devil says that the devil knows that if we don't ask, we don't receive. Entonces el pueblo necesitamos que pedir lo que Dios quiere darnos, que está dando diariamente a nosotros. So we need to ask what He wants to give us daily for our lives. Diariamente. El cuerno pequeño, el poder malo, quiere quitar y derribar todo eso. The little horn wants to take away all that. Y lo ha hecho y ha tenido mucho éxito. And he has done it, and it has a lot of success. Pero aquellos que siguen al Cordero de Dios But whoever follows the Lamb of God, no caerán en los engaños del enemigo. they're not going to be deceived on the enemy's lies. Por eso ahora el cuerno pequeño quiere llevar las mentes a un ser humano que supuestamente intercede por ellos. So the little horn is trying to take people, the masses, to a person, a regular person, so he can intercede for them. A estatuas, a ídolos. Statues, idols. Pero por eso la palabra de Dios sí es bien clara. And that's why the Word of God is really clear. Because he also knows that the time is short and Yeshua will stand up soon. It'll be done. Porque Él sabe que el tiempo está corto y muy pronto Cristo se levantará en pie y entonces todo terminará. Amén. Él sabe y Él quiere que nosotros pongamos nuestra vista ¿en dónde? ¿Dónde está Cristo? But He wants us, our eyes fixed on where He is. Porque Él quiere santificarnos. Because He wants to sanctify us. Porque Él quiere He perfeccionarnos. wants to perfect us. Porque Él quiere que nosotros tengamos los beneficios que Él nos está dando con el servicio diario. He wants us to have the benefits of the daily sacrifice, the daily service to Him. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro servicio diario? El altar del incienso que representaba ¿qué? Las oraciones.
The other one is taken out as the altar of incense, which is the prayers. Todo eso, el cuerno pequeño quiere ¿qué? Destruirlo. All this, the little horn is trying to destroy it. ¿Cuál fue el propósito de que Cristo murió en la cruz? So the purpose, what is the purpose that Jesus died on the cross? Santificarnos. Sanctify us. Y el santificarnos es destruir completamente ¿qué? And to sanctify us is to destroy completely what? El pecado. Sí. Véanlo en Daniel. Daniel says En Daniel, in Daniel capítulo 9, 9, versículo 24. 24. Daniel 9:24. Miren lo que desea Cristo, Yeshua, hacer en nosotros. Look what Christ wants to do. ¿Lo tenemos? 9:24. Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar, ¿qué cosa? La prevaricación y poner fin a ¿qué? Al pecado y expiar ¿qué? La iniquidad para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Cuando él murió, el propósito era ¿qué? When he died, the purpose was to what? Darnos victoria sobre el pecado. Give us victory over sin. Que nosotros podemos ir y agarrar el poder que se nos ha dado. That we can go and take the power that he has given us. Dios es maravilloso. God is marvelous. Ahora, después de ahí, en Hebreos capítulo 9, dice que entró al lugar santo. From there, he says that he entered the holy place. Y en el lugar santo empezó a dar el servicio diario. And in the holy place, he started giving the daily sacrifice. ¿Y cuál es el propósito del servicio diario? And what is the purpose of the daily service? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? What is the purpose of the word of God? ¿Terminar con qué? Con el pecado, To end con iniquidad, sin, iniquity, wickedness, las transgresiones, santificarnos. sanctify us. Ese es el propósito. Lo mismo que sucedió en la cruz. Same thing that happened at the cross. Ahora, pero al final de los 2300 días But de at la the end of the profecía, 2300 days, Cristo tomó un segundo trabajo en el santuario. Christ took a second work at the sanctuary. ¿Y cuál fue ese segundo trabajo? And what is the second work that he's doing? Porque acabamos de ver que Él intercede por nosotros diariamente. Because we see that he intercedes for us daily. Pero en el final de los 2300 días, ¿qué otro trabajo Él tomó? El juicio. The judgment come after So, the ¿qué 2300. dos trabajos está haciendo Cristo hoy día en el santuario? So what two works is he doing in the sanctuary right now? ¿Está qué? Intercediendo Interceding, y juicio, purificación. judgment, purification. Esos son los dos trabajos. A muchos, incluso adventistas, That's the two works, and including some of us, ellos se olvidan de que estamos viviendo en el tiempo del juicio. they forget that we're living in the time of judgment. Muchos dicen es tiempo de fiesta. Sometimes they say it's time for feast, Mucho es tiempo de celebración. time of celebration. Pero no se olvidan que estamos viviendo en el tiempo del juicio. But they forget we're in judgment time. Y si nosotros nos olvidamos, si nosotros quitamos la vista, lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 1, si quitamos la vista donde está el Cordero, perderemos completamente el significado de la muerte de Cristo. So if we take our eyes where the Lamb is, we're going to forget completely the significance of what he did for us. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? What do we have to do? Vamos a hacerlo práctico. Let's make it practical. La pregunta fue, ¿por qué murió Cristo? ¿O para qué murió Cristo? What's the reason that Jesus died? Para To santificarnos. sanctify us. Y de santificarnos, perfeccionarnos. And from sanctification, perfection us. Y Él desea de una vez por todas concluir y destruir el pecado. And he wants once and for all to destroy sin. Ahora, si nosotros no entendemos y no vivimos conforme a esta verdad, And if we don't understand and live according to this truth, seguiremos viviendo como cualquier otro día.
We're going to be living every day like just any other day. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando de ir al poder que Él quiere dar a cada uno de nosotros. Because we're forgetting to go to the power that He wants to give us. Hermano, ¿lo puede leer otra vez? Can you read it? Can you read your the quote Again, read that quote again. Yes, this is powerful. He desires us to realize that he has returned to heaven Él desea que nosotros realicemos de que Él regresó al cielo as our elder brother, como nuestro hermano mayor, and that the measureless power given him y el poder sin límite que le fue dado a Él has been placed at our disposal. está puesto a nuestra disposición. Amen. Por eso no podemos que perder ¿qué? De vista dónde está el Cordero. That's why we don't have to lose sight of where the Lamb is. Tomemos el poder. Let's take that power. Juan capítulo 6 versículo 44. John 6:44. John 6:44. ¿Lo tenemos? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice, sí, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie, ninguno puede ir al Padre sin el poder celestial. Nobody can go to the Father without the power of the Father. Miren en el mismo capítulo, en el versículo 65. Verse 65 now. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos el poder atrayente celestial para poder obtener ¿qué? La salvación. We need the power that is that attracts from the Father so we can get salvation. Por eso se nos llama a nosotros sacerdotes. That's why they call us priests. Porque necesitamos ser un sacrificio vivo diario para Dios. Because we need to do a daily sacrifice. ¿Qué es lo que nos dice en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9? 1 Peter 2:9, what does it say? Dice, nosotros somos un real ¿qué? We are real Sacerdocio. Vamos a buscarlo. priesthood. Porque esto resume todo lo que nosotros hemos estado viendo. 1 Pedro 2:9. 1 Peter 2:9. La palabra de Dios nos dice, mas vosotros sois linaje ¿qué? Escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y usted cómo anuncia las virtudes de Dios? So how do you announce the virtues of God? Lo vive. Lo habla. Miren, fíjense cómo lo va a decir. Ahora con todo lo que hemos estado estudiando en esta mañana, vamos a ponerlo en la versión moderna. With everything that we went through right now, he's gonna actually put it in a different way that is more to us. Mas vosotros sois linaje escogido, But we are chosen people, real sacerdocio, royal priesthood, nación santa, holy nation, porque Él murió por nosotros, because he died for us, para que nosotros seamos santificados, so that we could be sanctified, mostrando la santidad de Él en cada una de nuestras vidas. showing the holiness of him in each one of our lives. Amen. Por eso Él murió por nosotros, That's why he died for us, para que seamos ¿qué? so that we could be Santificados. sanctified. Hebreos 10:10. Hebrews 10:10. Ese es el propósito de Dios. That is the purpose of God. Y es lo que desea que suceda en nuestras vidas. Ahora, esto es un regalo. And that's what he wants us to happen in our lives. And this is a present. Romanos 6:23. Romans 6:23. Muchos se lo saben. Many people knows it. Romans 6:23.
Porque la paga del pecado es ¿qué? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua Cristo Señor nuestro. Es un regalo. It's a gift. ¿Y qué está esperando hoy día Yeshua Cristo a la diestra de su Padre? And what is Christ waiting at the right side of the Father? ¿Qué está esperando? What is he waiting for? Que recibamos So that we can receive el poder, the power, la dádiva, the gift, para que seamos so perfeccionados. that we can be perfected. Esta es la verdad que Dios desea darnos. Ahora, en Levíticos capítulo 1, Leviticus 1, because this is the truth that God wants us to have. Leviticus 1, prestemos atención lo que nos dice. just pay attention to what Leviticus. Porque ya saben que cuando digo prestar atención es porque les voy a dar una pregunta. You know that when I say pay attention is because I'm going to ask you a question. Levíticos 1, y vamos a leer del versículo del 1 en adelante. Leviticus 1 from verse number 1 and on. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, versículo 2, 2. habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno, ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Versículo 3. 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad le ofrecerá la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿A qué dos seres se describe en el versículo 3? What does it describe? Two things. It's two beings that is being described in verse 3. Hay dos seres que se describen en el versículo 3. ¿Cuáles son? The offering La ofrenda and a male without defect. ¿Quién es el otro? El pecador, The sinner. el que llevaba la ofrenda. Son dos, ¿cierto? A dos se les describe. Ahora, ¿quién es el que se describe? ¿Quién es al que se le describe? To whom does it talk about? No, No, describe. describe. Okay, who's been described here? ¿El pecador o la ofrenda? The sinner or the offering? Now without blemish. That's the offering. Al que se le describe es a la ofrenda, no al pecador. So the description is about the offering, not the sinner. ¿En dónde está el énfasis? ¿En el pecador o en la ofrenda? What is the emphasis? On the sinner or the offering? ¿Por qué hoy día el diablo quiere poner el énfasis en el pecador y no en la ofrenda? Why does the devil wants to put now the emphasis on the sinner than on the offering? Switch. Because Yeshua was the offering. Porque Cristo es la ofrenda y para que perdamos nosotros de vista en dónde está Él. So that we lose sight of where he is. Ajá. That's why he throw everything to the ground. Porque Él odia a Cristo. El plan de salvación no está, el énfasis no está en el pecador. The plan of salvation doesn't have an emphasis on the sinner. El énfasis está en ¿qué? The emphasis in what? En el sacrificio. In the sacrifice. Porque el sacrificio es el que nos santifica, Because the sacrifice is what sanctifies us. nos perdona, It forgives us. nos libera, It frees us. Hallelujah. nos da vida. It gives us life. Es en el sacrificio donde está la atención.
eso no quiere decir que usted tiene excusa para pecar. The sacrifice is where we pay attention, but that doesn't give us an excuse to sin. ¿Por qué? Porque lean el versículo 4. Why? Let's look at verse 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Esa ofrenda That offering. ponía la mano y los pecados eran transferidos ¿a quién? Okay, so That- you put your hand on the offering and your sins were transferred to the offering. A la ofrenda. ¿Y la ofrenda es quién? And the offering is who? Yeshua, Cristo. Yes. Cuando eso sucedía, When that happened, entonces el pecador era santificado, then the sinner was sanctified, perdonado, forgiven, perfeccionado, perfected. porque aquí dice esa ofrenda era para expiación de él. So the offering was for his own forgiveness. Porque ¿qué dice allí? Dice para expiación suya, no para todos. It was, Expiación it suya. was on his behalf to make atonement for him, for whoever's doing the offering. Estaba confesando ahí. Ujú. Because he was Así es. confessing. Ahora, esto no es excusa para pecar. That's not an excuse to sin. Vean el versículo 5. Look at verse 5. ¿Quién fue el que mataba el sacrificio? Who slaughtered the sacrifice? Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. El pecador era el que mataba, The Al- sinner is the one that killed his offering. pero el énfasis está en quién? But the emphasis wasn't what? In the offering. En la ofrenda. Gloria a Dios. Glory to God. Usted puede venir tal como usted es. You can come just like you are. Usted puede decir al Señor, Señor, aquí están mis cargas. You come to the Lord and say, here's my burdens. Usted puede venir tal como usted es, y el sacrificio es el que le expía y hace el querer como el hacer en su vida. You can come and come as you are. But the sacrifice is the one that changes your life. Ujú. El énfasis está en The emphasis Yeshua. is in Yeshua. And usually that sacrifice was the sinner's pet. Y normalmente ese sacrificio era una mascota del pecador. So it was always draining and hard. It was a heartfelt situation, not just come and let something happen. Porque era algo que realmente tocaba el corazón y era algo triste para esa persona. He was separated. Porque era una separación de lo que él tenía. Yo creo que aquí lo que nos está diciendo el mensaje The message is trying to say that es de que nos apartemos del pecado. the get away from sin. Amen. Porque si nosotros ya fuimos y lo limpió del pecado, Because ¿cómo we vamos already a been cleansed. permanecer en How we're el gonna pecado? stay in sin? ¿Qué es lo que más puede hacer Dios por nosotros si nosotros ya lo conocemos? Ya sabemos, ya vimos a Él, que es el sacrificio perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer y no pecar más. What can God do if He already made a sacrifice, stayed with you, did everything for you? What can you do? What can He do more when we already know? Ya estaba por terminar, pero el hermano ya lo trajo. He's almost finishing, but the brother brings something up. Go ahead. Galatians 2:20. Galatians 2:20. Gálatas 2:20. Galatians 2:20. Pastor, ¿cómo que ya terminó? Gálatas 2:20. ¿Por qué? ¿Por cuál es el propósito de todo esto? So what is the purpose of all this, ¿Cuál es el propósito de que él murió? of Him dying? ¿Cuál es el propósito que él está lo que está haciendo en el cielo? And the purpose of what He's doing in heaven? ¿Cuál es el propósito de nosotros entregar todo nuestro pecado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Our purpose of surrendering sin. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Galatians 2:20. Con Yeshua, Cristo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó por mí. Es lo que hemos estado hablando nosotros. That's what we've been talking about. Aquí Él se entregó completamente a nosotros para que vivamos la vida de ¿quién? Here it says that he gave himself for me so that we could live the life of who? Of Him, de Él. Himself. Ahora, cuando nosotros empezamos a vivir la vida de Él, When we start, ¿qué sucede con nosotros? what happens with us? Nosotros somos ¿qué? Transformados. Transformed. ¿Cómo somos transformados nosotros? How are we transformed? Him in us. Él en nosotros. ¿Nosotros qué? Mirando Looking, contemplating donde Él está. where he is ¿Y dónde está Él? and where is he at? A la diestra de su On Padre. the right side of the Father. Constant communication and total dependence. Totalmente, constante comunicación y completa dependencia de Él. Amen. Porque cuando nosotros le miramos, nosotros somos cambiados When we look, de gloria en gloria. we are changed ¿Y dónde recibimos la gloria de Dios? from glory to glory. And where do we receive the glory of God? Donde Él está sentado a la diestra de su Padre. Where he is sitting A the right hand at of the the right hand of Father. the Father. Beautiful, ¿no? Ahora, Filipenses 2:5. Philippians 2:5. Sí se puso fresco, ¿eh? Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir es la mente. Me gusta el inglés. I like the way it's written in English. It says your attitude, tu actitud, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. O sea, ahora usted tiene la vida de Yeshua en usted Now you have his life in you, y usted tiene la actitud y la mente de Él en su vida. and you have the attitude and his mind in your life. Se va cambiando y transformando a quién? You change, transform to Christ. To Christ, to Yeshua. Hebreos 12:10. Hebrews 12:10. Noten lo que la palabra de Dios nos dice. Y aquellos ciertamente pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero esto para que lo que no es provechoso, para que participemos de qué cosa. ¿Participemos de qué? De su santidad. ¿Por qué murió Cristo en la cruz del Calvario? So that's why Jesus did in the cross. Why does he die? ¿Qué es lo que acabamos de estudiar toda esta mañana? Why do we study the whole morning? Porque Él murió ¿para qué? Because he died so that we Seamos be santificados. sanctified. Y Él desea que nosotros seamos participantes de qué? So De that su we santidad. participate of his holiness. Cuando eso sucede, nosotros venimos a ser ¿qué? Un reflejo vivo de quién? When this happens, we become a reflection of De Cristo, Christ. de Yeshua. Segunda de Pedro 1:4. 2 Peter 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Oiga, hermano, cuando usted se entrega completamente When you give yourself completely a Cristo, a to Yeshua, Christ, usted viene a ser el reflejo vivo de Él. you become the living reflection of him. No viene a ser un Dios. It's not a God. You do not become a God. Usted viene a ser el reflejo de Dios. You can be a reflection of God.
¿Por qué? Porque reflejamos su vida en Because we nosotros. reflect His life in us. Mi hermano me estaba platicando el otro tiempo y se lo voy a dejar que él lo explique. Can you explain about the sun, the moon? Yes, yes, beautiful. Beautiful. God intends us to be like a moon, Dios desea que nosotros seamos como una luna. not just any moon, but a full moon. No cualquier luna, sino una luna llena. You can't walk outside in the middle of the night in a full moon and not be attracted to it. Usted no puede salir a la noche y mirar una luna llena y no verla y ser atraída por ella. Because it's not the sun, it's the reflection of the sun. ¿Por qué? Porque es el reflejo del sol mismo. If we were to look directly at the sun, we would be damaged. Si nosotros vemos al sol directamente, nosotros seremos dañados. But he gives us the moon as a reflection with that beauty. Pero nos da la luz para que nosotros veamos la reflexión de sus maravillas. And therefore, that's what he wants us to be to this entire world. Y eso es lo que Él quiere que nosotros seamos para todo este mundo. Unas pequeñas, ¿qué? A little what? A little full moon. All of us should be a bunch of little full moons all around. Todos deberíamos de ser como una luna a todo alrededor reflejando. They'll be so attracted because it's going to get so dark on this earth. They're going to be so attracted they can't help but look and see. Seremos algo maravilloso porque en la oscuridad de este mundo seremos una luz que el mundo será atraído hacia esa luz. And it won't be us. No será nosotros, It'll be his reflection. será su reflejo en nosotros. Amen. Por eso Él quiere que nosotros vivamos su vida. That's how He wants us to live His life. Por eso Él quiere que nosotros tengamos sus afecciones y su mente. That we can have His affections and His mind. Por eso Él quiere que nosotros seamos participantes de su naturaleza, That we could participate of His nature. of His divine nature. Divine nature. Y Él quiere que nosotros seamos santificados He wants us to be sanctified. para que nosotros seamos perfeccionados. So that we could be perfect. Gloria a Dios porque Él es nuestro sacrificio perfecto. Glory to God because He's Gloria a Dios porque Él ha abierto las puertas del santuario para que nosotros vayamos al pleno, directamente al trono de su gracia. Because He has opened the throne. I mean the sanctuary, so we can enter into the most holy place where He is, Donde Él está sentado a la diestra de su Padre. where He's sitting at the right side of the Father. Gloria a Dios por eso. Glory to God for that. Y ese es el sacrificio perfecto que Él ha hecho por nosotros. And that is the perfect sacrifice Para que for nosotros us, lo vivamos en nuestras that we vidas. could live it in our lives. Oremos. Pray, let's pray. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos. Dear Lord, that you're in heaven, Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones. thank you for talking to our hearts, Gracias por mostrarnos for showing us lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. what you want to do in our lives, Que tú quieres transformarlas completamente. that you want to transform them completely. Y hoy día, And today, ese poder que tú tienes preparado para nosotros, that power that you have prepared for us, que nosotros lo tomemos that we could take it y que lo hagamos nuestro, and they could make it ours para honra y gloria tuya. for the honor and glory of you. Queremos ir a morar contigo We want to go live with you por toda la eternidad, for all eternity, gozando de tu amor being happy with your love y tu misericordia. and your mercy. En el nombre de Cristo, In the name of Jesus name of Yeshua, Christ, te lo pedimos todo. we ask everything. Amén. Amen. Amén.